Muy buenas tardes, Dios le bendiga en el amor de Cristo. Este día, viernes 2 de julio del 2021. Son las 2:28, perdón, son las 3:28 de la tarde. Son las 3:28 de la tarde este día, viernes 2 de julio del 2021. Así es que estamos nuevamente para compartir la palabra con el mundo entero, con quien la quiere escuchar, con quien quiera abrir su corazón. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Señor, la gloria, la honra es tuya porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Sierva inútil soy delante de ti, Señor bendito, porque yo no soy nadie, Señor amado, santo, poderoso. Que seas tú, Señor, hablando con poder, Señor. Que nada salga de esta boca que no sea de ti, Señor. Reprendemos todo aquello, Señor, que no sea de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, Señor Dios de gloria. Amén. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hebreos 12:29. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Pero yo le voy a leer desde Hebreo capítulo 12, versículo 12, a llegar al 29, que es el 29 donde está la palabra que mi Señor me dio. Esta fue la palabra que mi Señor me la dio el 12 de junio del 2021 a las 4:22 de la madrugada. Me dijo el Señor: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En esto me voy a detener. En esto yo voy a dar la palabra. En esto voy a dar la palabra, pero aquí mi amado me respalda. Así vamos a ir. Aquí la voy a poner paradita. O aquí. Fuego consumidor, porque ahí también es fuego consumidor. Ahí vamos a ir. Dice: los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ponga cuidado, al final, en el 29, después de lo que yo le lea, voy a llegar al final, que fue el versículo que el Señor me dio. Pero todo lo que yo le lea va a base también de la palabra. O sea que el Señor ya está diciendo aquí todo por la Biblia. Y luego lo que salga por mi boca, Dios sabrá cómo se va a mover. Porque yo no sé cómo Dios se va a mover. Eso yo no lo sé. Yo nada más me paro acá y Dios sabe cómo se va a mover. Dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor santo. Samarisharé que baisare mocha que baisa. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento. Aún lo procuró con lágrimas. Ya ve, ya ve lo que nos pasa cuando los movemos, cuando Dios no le agrada a Dios. Dice: porque nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, algo oscuridad a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Aquí, cuando estaban en el desierto, los que Moisés sacó de Egipto, viendo todo lo que Dios hacía, tuvieron miedo y se escondían, decían que no querían escuchar más. Y ahora es el contrario. Ahora la gente no quiere escuchar más la palabra de Dios, no la quiere escuchar, le incomoda. ¿Por qué? Porque Dios le enfrenta, porque Dios le enfrenta sus pecados, porque Dios le dice sus verdades. Entonces, todo mundo le tiene miedo a Dios, igual que en estos tiempos. Y Dios nomás quiere salvarlos, no quiere hacerlos daño, nada más quiere salvarlos a nosotros. Aquel pueblo, ¿por qué le tenían miedo?
porque sabía que si hacían los malos, ahí mismo los iba a matar, como hoy en día también. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Ve? Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardos. Fíjese cómo eran en aquellos tiempos. Cómo hacía el Señor. Se lo voy a leer nuevamente. Dice, por no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia, dice, si aún una bestia tocare el monte sagrado, será apedreada o pasada con dardos. Y eso veía el pueblo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Así como Moisés veía estas cosas y temblaba, yo veo cosas también. Veo cosas que me asombran. A mí no me espantan, me asombran por las cosas que Dios hace en mi vida. Por eso me asombran a mí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios. Vivo Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y la congregación de los primogénitos que está escrito en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que había mejor, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amó, al que los amonestaba, en la tierra muchos menos nosotros, si desecharemos al que los amonesta desde los cielos. ¿Ya ven lo que dice? Que si Él no les perdonó a esto, al que los amonestaba, tampoco los perdonará a nosotros, que los habla desde los cielos. Santo, poderoso Rey de gloria. La voz del cual conmovió entonces a la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa frase, aún a una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que den las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es lo que nos manda. Sirvámosle a Dios con temor y reverencia. Cosas que no hay hoy en día. Hoy en día no hay temor hacia Dios. Hoy en día no hay referencia hacia Dios. Hoy en día le hacemos referencia al macho cabrillo. Hoy en día le hacemos referencia al humano. Hoy en día le hacemos referencias a todo mundo, pero menos al Dios de la gloria. Y aquí dice, agradándole con temor. Tenemos que tener ese temor a Dios, pero ahora no hay temor. Ahora no hay temor de nada, porque es tanto el pecado que el amor de muchos ya se enfrió, ya se murió, ya no hay amor en ellos, ya ese amor está muerto. Ahora no hay amor por nadie, ahora no hay amor ni por tu madre, ahora no hay amor por tu abuela, ahora no hay amor por nadie. Y es ahí donde viene la ira de Dios, porque nosotros debemos de tener amor por el prójimo, porque no lo digo yo, porque la misma palabra lo dice, porque si Dios es amor, pero Dios es amor con aquellos que van bajo de su temor, que van bajo de la obediencia de Él, que van con temor, que van con referencia delante de Él, aleluya. Pero aquellos que no le obedecen, que van dirigiéndose como ellos quieren, no verán el amor de Dios, sino que mirarán, la ira de Dios, porque aquí dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Me voy a dirigir por esta, que es la que mi Señor de los cielos me dio. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Porque hay muchas personas que Dios las amolesta. Dios les habla, las amolesta.
las exhorta, pero no, son cabras, no obedecen. Siguen siendo cabras. Si Dios las amolesta, si Dios las exhorta, es para que dejan de ser cabras y se conviertan en ovejas. Sin embargo, no. Hacen oídos sordos y siguen siendo cabras. Y aquellos dejan de ser cabros y pasan a ser machos cabrillos, aquellos que dicen servirle a Dios y no hay misericordia, no hay nada en ellos, Santo poderoso. Entonces la ira de Dios vendrá sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no obedecemos, porque sabiendo la palabra no la obedecemos, porque sabiendo la palabra no la vivimos. Santo Rey de Gloria. No la vivimos ni la obedecemos. Y el que no lo obedece y el que no la vive es porque no hay un temor en su corazón. Es porque no hay un temor de Dios en él, Santo Rey de Gloria. Por eso no la vive. Aquí, señores, usted que le sirve a Dios. Aquí no es solo decir, no, yo sí conozco a Dios. Una cosa es que conozcas a Dios, no lo conoces. Una cosa que dices, no, dice, yo creo en Dios. Es que aquí no es creer en Dios. Aquí es creer y vivir y hacer la voluntad de Dios. Aquí es hacer lo que a Dios manda. No es que creer en Dios y vas a llevar una vida de pecado, una vida lejos del temor de Dios. Porque entonces no vas a ver el amor de Dios, sino que la ira de Dios. Los que vemos el amor de Dios somos aquellos que lo sujetamos a la palabra, que lo sujetamos delante de Él, que los humillamos delante de Él. Porque dice mi Señor, si mi pueblo se humillara, dice el Señor, yo lo sanaré de sus enfermedades, yo le sanaré su tierra, dice el Señor. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que los humillemos delante de Él. Porque dice el Señor, creé hijos creé hijos y los engrandecí y hoy se levantan contra mí, dice el Señor poderoso. Aquellos mismos que yo los creé, dice el Señor. Aquellos mismos que yo los levanté, dice el Señor. Ahora se rebelan contra mí, dice el Señor Santo poderoso. Y es así, señores. A muchos el Señor les dio talento, les dio muchas cosas y ¿qué han hecho? Se han rebelado hoy contra Dios. Hoy están contra Dios porque hoy no le sirven a Dios, hoy le están sirviendo al diablo. ¿Y de qué manera me va a decir le sirven al diablo? Sus hechos, sus obras lo dicen, su testimonio lo dicen, señores. Déjame, me engraso mi garganta. Dios no creó a nadie para que se levantara contra Él. No. ¿Y qué hemos hecho? Los hemos levantado contra Él. Dios los crió. Dios los creó y ahora se levantan contra Él, dice su palabra. Ahora se levantan contra Él. Se levantan contra su voluntad. Se levantan con lo que Él quiere. Y dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Porque Él los ama, señores. Él los ama, pero Él tiene paciencia. Él está esperando. Él espera un arrepentimiento. Él espera un arrepentimiento de cada ser humano. Pero aquel ser humano que no se arrepiente, que cada día piensa que no hay un Dios y se revela contra Él, ese va a recibir no amor, va a recibir la ira de Dios, porque dice Dios, yo soy amor, pero también soy fuego consumidor, Santo Rey de Gloria. Yo no quiero recibir ese fuego por desobediente. Yo no quiero recibir esa ira de Dios. Yo no quiero recibir ese fuego consumidor. Yo no sé si usted quiere recibir ese fuego consumidor, pero yo no. Si usted no lo quiere recibir, váyase delante de Dios y póngase a cuenta cada día. Reconcíliese con mi Jesús cada día para que no reciba ese fuego consumidor, señores. La ira de Dios es grande, señores. No la aguantamos, Señor. Si nosotros no aguantamos la presencia de Dios cuando Él viene, su Santo Espíritu viene sobre nosotros y no aguantamos la presencia, ¿usted cree que vamos a aguantar la ira de Dios? ¿Usted cree que vamos a aguantar el fuego de Dios? No, no lo vamos a aguantar nada. Apenas Él empieza a encender ese encendedor, ya estaremos nosotros consumidos. No aguantaremos ni las llamas, con solo el resplandor los matará nuestro Señor de la gloria. Pero mi Señor es así. Mi Señor es caballero. Mi Señor no manda juegos sin antes avisar. Primero te avisa, primero te exhorta, primero te dice que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, entonces no vas a ver el amor de Dios, sino que vas a ver el fuego consumidor que va a mandar sobre esta tierra.
Porque aquí no es, Señor, decir, ah, no, pues yo oro, yo oro, yo oro. ¿Y de qué sirve que ores si estás llena de pecados? ¿De qué sirve que ores si no te pones a cuenta con Él? Aquí es que oremos, pero también los apartemos de lo malo. Porque si tú nomás oras y andas con todas las pechugas de afuera, y andas toda flojota con las carnes para allí y para acá, y con las pechugas de afuera, y dices que oras, entonces no, tú no eres evangelia nada. Tú lo que eres una católica. Porque las católicas son las que rezan y siguen viviendo en el pecado. Las católicas son las que rezan y siguen la vida como que no pasa nada, sin apartarse de lo malo. Déjame decirle que ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios que yo te vengo a presentar. El Dios que yo conozco, el Dios que yo traigo en mi corazón, es el Dios que te dice que te apartes de lo malo y hagas obras buenas y dejes el pecado y te limpies con la sangre del Cordero. Ese es el Dios que yo te presento. Ese es el Dios que yo vengo a representar. Ese es el Dios que yo te vengo a hablar. No es aquel Dios que dicen yo oro, yo creo en Dios y sigan haciendo todo lo malo. No, ese no es Dios. Ese es el otro. Ese es el diablo. Ese es el que se disfraza de Dios para engañar a un pueblo. Ese es el que se engaña. Ese es el que engaña al mundo entero, disfrazado que es Dios, pero no es Dios. Y con esa armadura están armadas estas personas también, diciendo, no, yo creo en Dios y yo oro a Dios. No, pues no, tú no le oras a Dios. Porque cuando le oramos a Dios, se ven nuestros frutos, señores. Se ven nuestros cambios, señores. Cuando una persona le ora a Dios, Dios actúa en ella. Cuando una persona se pone a cuentas con Dios y le ora a Dios, Dios trabaja en ella. Dios la libera, Dios la sana, Dios la liberta de todo aquello. Y va a cambiar Dios. Dios va a cambiar a aquella persona y va a ser una nueva criatura. Y aquella persona no va a andar enseñando el culo, no va a andar enseñando las tetas, no va a andar enseñando la cabeza. Se la va a tapar. Santo Rey de Gloria. Porque son mandatos que mi Dios manda. Porque aquí están escritos que la que le sirve a Dios tiene que llevar un manto en la cabeza. Tiene que taparse el culo. Tiene que taparse las tetas también. Santo Rey de Gloria. Obedecer, dice el Señor. Obedecer a mi palabra, dice el Señor. Porque los tiempos se agotan, dice el Señor. Porque la destrucción a esta tierra se acerca, dice el Señor. ¿Y tú qué dices? Dice el Señor. Servirme a mí, no me sirves a mí, dice el Señor. No vas a ver más, dice el Señor, sino que mi ira, dice el Señor. Porque yo soy amor, dice el Señor. Pero también soy fuego consumidor, dice el Señor de la gloria. Santo. Oh, llama, ay, santo. Oh, el que tenga oído, dice el Señor, que escuche lo que el Espíritu le habla a la iglesia, dice el Señor. Estoy cansado, dice el Señor, de mandar y de mandar y mandar, hablar y hablar y hablar, dice. Pero todos voltean nomás la espalda, dice el Señor, como que el que les hablara fuera otra cosa, dice el Señor. Yo soy el Dios de Israel, dice el Señor, el que creó los cielos y la tierra y en todo lo que tú habitas, dice el Señor. ¡Ay, santo! Oh, santo mi rey. Oh, ay, Sharabaise. Estoy cansado, dice el Señor, de que lleven ofrendas y ofrendas sucias delante de mí, dice el Señor, proponiendo ofrendas en los altares sucias, dice el Señor. Ofrendas de fornicación, dice el Señor. Ofrendas de pecadores, dice el Señor. Esas ofrendas son abominación delante de mí, dice el Señor. Ay, santo. Ay, santo. Ay, santo. Yo no quiero sacrificio, yo no quiero ofrenda, dice el Señor. Lo que quiere es obediencia, dice el Señor. Yo lo que quiero es un pueblo limpio, dice el Señor. Que entre los reinos de los cielos, dice el Señor, santo, poderoso. Todos dicen, dice el Señor, Señor, Señor. Si yo soy tu Señor, dice el Señor. ¿A dónde está mi honra? Dice el Señor. ¿Dónde está esa honra que me da? Dice el Señor. Sábara.
Sabarabaisera maisiquera baise. Isara maisere que maisera baise. Ira baisere que baise. Ah, no, dice. Los mentirosos hijos del diablo dicen, Dios es amor, Dios es amor. Y eso es lo que les meten, dice el Señor. Dios es amor, Dios es amor. Y los citan a pecar, los citan a hacer el mal, porque como piensan que Dios es amor, porque eso es lo que le dicen, dice el Señor. Por eso andan enseñando todo, dice el Señor, porque dicen Dios es amor, pero no les dicen que fuego consumidor también, dice el Señor. Yo amo a los que me aman, dice el Señor. Y escucho a los que temprano me buscan, dice el Señor. Yo amo a los que me aman, dice el Señor. Y me hallan los que temprano me buscan en oración, dice el Señor. Pero cuando tú te vas delante, dice el Señor, yo no sé ni quién eres, dice el Señor. Porque no te puedo ver, dice el Señor. Porque los pecados te tapan, dice el Señor. Porque los pecados te alejan de mí, dice el Señor. Los pecados y las cosas que haces, dice el Señor, te alejan de mí, dice el Señor. Porque los pecados no dejan que se acerquen a mí, dice el Señor. Si ustedes quieren verme a mí, dice el Señor, aléjense del pecado, dice el Señor. Aléjense de lo malo, dice el Señor. Y entonces verán, dice el Señor. Entonces verán mi amor, dice el Señor. Pero mientras sigan en el pecado, dice el Señor, lo que van a recibir, dice el Señor, es fuego consumidor, dice el Señor. Sarabaiseke. Ay, Padre mío, Sara Maise. Sara Maise Kaba. Sara Maise Kera Maise. Hay mucho, dice el Señor. Muchos dicen, dice el Señor, yo le sirvo a Dios, dice el Señor, y no quieren hacer misericordia con el prójimo, no quieren hacer misericordia ni con su misma nana que los parió, dice el Señor. Le niegan un techo, dice el Señor, le niegan un espacio a sus padres, le niegan un pedacito de espacio de techo a quienes dio la vida, dice el Señor, a sus padres, dice el Señor. Aquí no importa cómo haya sido tu padre, si tu padre te abandonó, te crió, no te crió, dice el Señor. Aquí es porque yo ordeno, dice el Señor, que se haga justicia a la viuda, que se haga justicia al anciano, dice el Señor. Hay que honrar las canas del anciano, dice el Señor. Mucho más si es tu nana o es tu tata, dice el Señor. Tienes que darle un buen techo, dice el Señor, y tratarlo bien, dice el Señor. Son una vergüenza, dice el Señor. No es posible, dice el Señor, que hay muchos allá afuera, dice el Señor, haciendo misericordia, dice el Señor, y no me sirven a mí, dice el Señor. No se envuelven en el nombre de Dios, dice el Señor. No llevan una Biblia, dice el Señor. Pero son muchos allá afuera, dice el Señor, dándole amor a los ancianos, tratándolos bien a los ancianos, dándoles un espacio a los ancianos, cosa que como ustedes que son siervos de Dios no lo hacen, dice el Señor. ¿En qué vergüenza entonces que Dios le sirve, dice el Señor? Un Dios sin misericordia, dice el Señor, un Dios sin piedad, dice el Señor. Ese no soy yo, dice el Señor. El que está dentro de ti es el mismo Satanás, dice el Señor, porque mis obras no son esas, dice el Señor. Dios es amor, dice, pero también es fuego consumidor. Yo creo que hasta aquí voy a llegar yo. Ya Dios ya habló en lo que quería hablar, así es que Dios les bendiga, Cristo le ama.